Bueno, vamos a ver una cava de vinos con electromagnética. Esta trabaja con el sistema de placas Peltier, a la que vamos a hacer referencia a continuación. Como vemos, la cava está en funcionamiento con una temperatura mínima a alcanzar de 12 grados. Es decir, esa es la temperatura que se recomienda para los vinos de alta gama, digamos. Si nosotros recién la encendimos, vamos a ver a qué temperatura está. Como vemos, 24 grados. 24, 26 grados. Recién está encendido. Vemos en el fondo, vamos a aprovechar el láser. Ahí está la parte del evaporador, que son unas placas de aluminio que ya cuando lo veamos en la parte de atrás, en la parte del condensador, digamos, esa es la parte del evaporador. Ahí vamos a poder ver bien cómo están constituidos las placas Peltier con los respectivos evaporadores y condensadores. Bueno, ahí tenemos la parte trasera de la cava, donde se puede ver el módulo electrónico. Ahí tenemos el módulo electrónico, el condensador y el forzador que retira el calor del condensador. Del lado interior de la cava es exactamente lo mismo. Tiene un evaporador de las mismas condiciones que esta y el forzador que tira el aire frío para adentro. Bueno, ahora vamos a hacer un primer plano para que puedan ver. Bueno, si nosotros quisiéramos probar la placa con las placas Peltier con un tester, podemos proceder de dos formas, digamos. Podemos medirla con el tester en la función diodo. Vamos a conectar en forma directa, negro con negro, rojo con rojo, y vamos a ver que nos va a dar un valor en tensión que se va a ir bajando paulatinamente. ¿Qué están haciendo las placas Peltier? Se están descargando. Se están descargando. Con las placas Peltier se puede hacer infinidad de cosas. Si nosotros a estas placas las pusiéramos al rayo del sol, nos estarían generando también electricidad. Usando muchas placas podríamos llegar a generar algún tipo de tensión. Según cómo se polaricen también. Vemos cómo se van descargando. Bien, la desconectamos, vamos a acelerar ese procedimiento. Descargamos las placas. Lo vamos a poner en la función ON. Vamos a conectar de nuevo en forma directa. Y vamos a notar que no hace ninguna función. Marca 0. Invertimos. Y nos va a marcar cortocircuito. Sientan el ruido. El tester no va a marcar absolutamente nada. Si usted ve la particularidad que tiene, que marca como si no tuviera continuidad, pero hace el ruido de la continuidad. Eso quiere decir que está correcto, que está en cortocircuito de una sola posición. Ahí empieza a marcar valores en ohm. Pero de otra forma, cuando está en corto la placa, nos marca siempre cortocircuito. De las dos formas que lo conectemos, nos va a hacer el ruido de que está en continuidad, está directo, cortocircuito. Es decir que la placa en este caso estaría en condiciones porque se descarga solo y porque en una conexión nos está marcando cortocircuito y en la otra conexión no. Si lo conectamos en forma directa no, y en forma inversa sí nos marca cortocircuito. Bueno, ahí estoy midiendo directamente a la salida de la placa. Estoy midiendo 10,64 volts de corriente continua. Ese sería lo que está liberando la placa sin el consumo
de las placas Peltier, que sería, digamos así, del sistema de refrigeración. Entonces ahora vamos a conectar nuevamente las placas Peltier y vamos a hacer funcionar todo el sistema de evaporación, llamémosle, o de enfriamiento de la placa con carga positiva y de calentamiento con la placa de carga negativa. Vamos a proceder a medirla con carga. Como ven, ahí estamos midiendo sobre el consumo, con los dos cables conectados. Hemos pelado los dos cables y medimos qué consumo o qué tensión tiene. Y como vemos, la tensión se mantiene estable, no se produce caída de tensión. Cuando tenemos una placa Peltier que está en malas condiciones, la caída de tensión es muy considerable. He llegado a medir en algunas placas defectuosas 3 o 4 volts, es decir, de 10 que salen, cuando le conecto a la placa, quedan en 4 volts consumiendo. Es decir que al ponerse en corto, digamos, las dos placas Peltier, el consumo es mayor y por lo tanto no funciona. Entonces ahí tenemos claramente, si nosotros tenemos, ¿qué deducimos de eso? Si nosotros tenemos una tensión que sale de la placa en 10 volts, quiere decir que la placa está entregando la tensión correspondiente. Si la conectamos y tenemos una caída de tensión muy grande, quiere decir que las placas son las que están produciendo las caídas de tensión, y efectuando la medición, si medimos en forma directa y en forma inversa como vimos, y nos da cortocircuito en las dos condiciones, quiere decir que efectivamente la placa Peltier está en cortocircuito. Esos serían los dos diagnósticos más graves de hacer. Lo demás, ventiladores, sensores, todo eso es fácil y no tendrían que tener mayor problema. Espero que les haya sido de utilidad este humilde aporte.